Amén, amén. Gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, le saluda el hermano Joaquín Cid. En el nombre del Señor estamos en vivo. Nuevamente hace mucho tiempo que no habíamos podido tener la oportunidad, ¿cierto?, de realizar un estudio bíblico, producto que en nombre del Señor estamos totalmente trabajando en el Señor, en la radio, ahí, en el nombre del Señor Jesucristo, los que hemos podido y los que no han conocido en el nombre del Señor, ¿cierto? Estamos totalmente los días viernes trabajando en la radio, a través de Facebook, y al mismo tiempo estamos trabajando junto a un hermano de Argentina a través de la misión en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, y hemos tenido tiempo, antes estábamos solamente haciendo estudios bíblicos, pero ahora también Dios nos ha bendecido de esta manera, así que estamos trabajando en el nombre de Jesús de la mejor manera, esforzándonos, ¿cierto?, para poder eh, hacer estudios bíblicos, predicar los días de semana en la radio, en el nombre de Jesús. Así que esta es una nueva instancia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Le saluda el hermano Joaquín Cid de, ¿cierto?, del canal Estudios Bíblicos Pentecostales en el nombre del Señor. Usted nos puede buscar en Facebook de la misma manera, Estudios Bíblicos Pentecostales. Tenemos un programa radial los días viernes, 22 horas Chile, 23 horas Argentina, en el nombre del Señor, en el cual, cierto, se llama Luz en medio de las tinieblas, en el nombre del Señor. Todos los viernes estamos ahí compartiendo la palabra de Dios, ha sido de mucha bendición. También tenemos presencia, cierto, estamos trabajando unidos junto a mi hermano de Argentina en el programa Todo es Posible en el nombre del Señor de Coronel Pringles, Argentina, en el nombre de Jesús. Así que ha sido de mucha bendición. Usted también lo puede buscar en el canal de YouTube, ¿cierto? También por el mismo nombre, Estudios Bíblicos Pentecostales, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que ha sido de mucha bendición todo esto lo que se ha estado desarrollando. En brevemente poder contarle en el nombre de Jesús que hemos podido tener contacto con pastores desde la India, misioneros en el nombre de Jesús, ¿cierto? Que están haciendo esta obra allá en India, hermano. Imagínense usted el alcance y la linda bendición en el nombre de Jesús que Dios nos ha podido otorgar a través de todo este trabajo que el Señor nos ha dado a través de estos medios, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Y así igual conocer, ¿cierto? Estar conversando con pastores de Brasil en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces ha sido de mucha bendición, aparte igual de compartir, enviar estudios bíblicos a hermanos de Venezuela. eh, Últimamente igual hablaba con un hermano de Colombia en el nombre del Señor. Entonces realmente esto ya ha cruzado frontera en el nombre del Señor Jesucristo y está siendo de mucha bendición en el nombre de Jesús. Así que les invito, ¿cierto?, a ser partícipe de esta comunidad cristiana en el nombre del Señor Jesucristo, que se llama Estudios Bíblicos Pentecostales, ¿cierto?, en el nombre de Jesús. Y nos pueden, reitero, búsquenos en Facebook, búsquenos en el nombre de Jesucristo, ahí dentro de la semana, los martes y jueves, nuestro hermano de Argentina, él tiene un espacio radial, nosotros los días viernes en el nombre de Cristo, y los días sábados, ¿cierto?, en el nombre del Señor, estamos compartiendo juntamente el tema, ¿cierto?, del estudio bíblico en el nombre de Jesús. Así que el Dios de paz le bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Y vamos a ir ahora directo en el nombre de Jesús a aquello que nos trae en esta noche, en este día, en este nuevo estudio bíblico, ¿cierto? Que en el nombre de Jesús lleva por nombre, mi alma te alaba, lleva por nombre, en el nombre de Jesús, eh, la falsa doctrina de la paternidad espiritual, ¿cierto? De la paternidad, ¿cierto? De la paternidad apostólica actual, en el nombre de Jesús. Ese es el estudio de hoy día en el nombre del Señor, ¿cierto? Es la falsa doctrina de la paternidad apostólica actual en el nombre de Jesús. Así que ese es el estudio de este día en el nombre del Señor que vamos a abordar en el nombre del Señor. Un estudio en el nombre de Jesús que
es valiente, osado, un estudio apologético en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, pero es contingente en el nombre de Jesús. La base, ¿cierto? Lo dice aquí en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, en el nombre del Señor. Reitero, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, ¿cierto?, encubiertamente herejías destructoras que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado en el nombre del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no, yo sé, en parte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo esto lo viví. Yo tuve desde los 14 a los 21 años, pertenecí al movimiento de los apóstoles, en el nombre del Señor. Trabajé con dos ministros, trabajé con un pastor, ¿cierto?, de aquel movimiento, y trabajé con un misionero también en el nombre del Señor. Entonces, viví todo, desde los comienzos. Pertenecí en la ciudad donde yo me encuentro, acá en Valdivia, Chile, en el nombre del Señor. Y lo cuento como testimonio en el nombre del Señor Jesucristo. Pertenecía a la iglesia más grande en cantidad de número de miembros acá, era la iglesia donde yo estaba. En el nombre del Señor Jesucristo, yo estuve dentro de un encuentro, trabajé como líder, fui líder de célula, envié gente al encuentro, fui dentro del encuentro, en el nombre del Señor. ¿Qué más? Participé en eventos, estuve en batucadas dentro de todo este movimiento renovado, ¿cierto? Neopentecostal. Fui partícipe de todos estos movimientos de los apóstoles, como de un momento a otro, ¿cierto?, una iglesia entra a este movimiento apostólico en el nombre del Señor y comienzan los pactos, comienzan manifestaciones, ¿cierto? En nombre del Señor comienzan en el nombre del Señor Jesucristo llegar a una cantidad de falsos profetas en el nombre de Jesucristo. Entonces yo vi en el nombre de Jesús, ¿cierto?, cómo cae una iglesia que comienza bien, su inicio, ¿cierto?, y después de un momento a otro crece en cantidad de números, crece en muchas cosas económicas en el nombre del Señor, ¿cierto?, pero mengua y cae en todo lo que es doctrina en el nombre del Señor, se va abajo, cae, tristemente cae abajo. Yo fui partícipe y vi mucho dolor en el nombre de Jesús. Se sufre mucho en un momento cuando Dios revela, ¿cierto? Nos revela la verdad en el nombre de Jesús, nos da entendimiento y discernimiento en el nombre de Jesús, que las cosas que se están haciendo no son correctas en el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces sucede todas estas cosas en el nombre de Jesús. Y esta es la doctrina, esta doctrina yo la viví, eh, yo palpé esta doctrina en el nombre del Señor, pero al mismo tiempo yo le cuento a todos los otros hermanos jóvenes en el nombre de Jesucristo que se están iniciando en lo que es algún ministerio. Yo al presente, yo soy un simple hermano de la congregación en la cual estoy sujeto en el nombre de Jehová, trabajo, sí, lo que es la predicación, en lo que es mío, y lo reconozco en el nombre de Jesús, que es la predicación de la palabra, el realizar estudios bíblicos. eh, Me inicié en las calles predicando, en nombre de Jesús también Dios me ha dado oportunidad de predicar en ciertos lugares, visitar cárceles, en el nombre de Jesús, y este es lo mío. Por lo tanto, ¿por qué yo le cuento estas cosas en el nombre de Jesús? Eh, en el transcurso, ¿cierto? Muchas veces Dios he tenido ciertas oportunidades donde se me han acercado diferentes ministerios buenos de sana doctrina y otros no, para que en el nombre de Jesús ciertamente pertenezca ahí o levante algún tipo de iglesia en el nombre de Jesús. Pero una vez también tuve una oportunidad donde justamente un ministerio que pertenece a la rama apostólica, en el nombre del Señor me visitó, yo no sabía nada, en el nombre de Jesús, y tuvimos la oportunidad, tuve la chance, la oportunidad en el nombre de Jesús. Ellos
¿cierto? Yo los dejé nomás en el nombre de Jesús. Me dieron como una especie de estudio, ¿cierto? De la paternidad espiritual, de la huerfandad espiritual en el nombre de Jesús, que, que yo espiritualmente no estaba, como que me faltaba algo, que yo era un huérfano espiritualmente en el nombre de Jesús, que necesitaba, ¿cierto? La imagen paterna de un apóstol para poder ser dimensionado en el nombre de Jesucristo. Entonces yo esto ya lo viví, yo esto es lo que le voy a predicar, no, no se lo predico de la boca para afuera, se lo predico vivido y recontra vivido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces, por eso vamos a hablar ahora acerca de esta falsa doctrina de la paternidad espiritual o apostólica en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, de estos falsos apóstoles que se han levantado el día de hoy en el nombre de Jesús, que realmente en algún momento vamos a hablar acerca del ministerio apostólico en el nombre de Jesús, de todo este falso movimiento de los dimensionados, de todo de los pactos, del yo declaro, del yo te profetizo en el nombre de Jehová. Vamos a hablar acerca de todas estas cosas falsas, herejes en el nombre de Jehová que se están levantando, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Aleluya, pero en esta hora vamos nosotros a hablar, ¿cierto? Acerca sobre esta falsedad, esta falsa doctrina en el nombre de Jehová. Miren, dice acá, esto es un ejemplo, ¿cierto? De las cosas que Guillermo Maldonado dice en el nombre del Señor. Por ejemplo, él dice, refiriéndose, usted lo puede buscar, ¿cierto? Sobre el tema de la paternidad espiritual, ¿cierto? O paternidad apostólica, dice, si no tienes un padre espiritual apostólico, no tienes identidad espiritual de hijo. Si no tienes identidad espiritual de hijo, entonces no tienes derecho a la herencia espiritual. Apóstol Guillermo Maldonado. Si tú tienes problemas para llamarme a mí daddy, ¿cierto? O es papi o padre, entonces tú tienes un grave problema de sumisión en tu vida. Guillermo Maldonado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Estas son palabras en el nombre de Jesús, ¿cierto? Unas, dos, tres palabras y en el nombre de Jesús todo lo que es la paternidad espiritual. Yo, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Tal cual como usted lo dice, estas mismas palabras, yo sé que usted, en el nombre de Jesús, la ha escuchado. Y si usted pertenece a algún movimiento de esto, la va a escuchar, ¿cierto? Donde como estos hombres, estos falsos apóstoles, porque está plagado de falsos apóstoles en el nombre de Jesús, ellos buscan, en el nombre del Señor Jesucristo, cómo poder validar, ¿cierto? Esta doctrina con estas bases. Tal cual como usted lo dice, o sea, si tú no tienes un padre espiritual o a un apóstol, ¿cierto? Tú no tienes identidad espiritual de hijo. Si tú no tienes identidad espiritual de hijo, entonces tú no tienes derecho a la herencia espiritual. O sea, prácticamente lo que te dan, lo que tal cual como a mí me lo dijeron, a mí en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, y quizás esta es la enseñanza que ellos dan, es que si tú no tienes la imagen de un apóstol, ¿cierto? Tú espiritualmente estás pobre, tú espiritualmente estás huérfano, tú espiritualmente estás sin cobertura en el nombre de Jesús. Si tú no tienes a un apóstol, si tú no te sujetas a un apóstol, tú no vas a ser dimensionado, tú no vas a crecer, tú no vas a prosperar. Aleluya. Entonces, si tú no tienes a un apóstol como padre, porque tú tienes que sujetarte como padre, porque el que no tiene padre es un huérfano. Y si estás huérfano, estás desprovisto y no puede ser partícipe de estas bendiciones espirituales, ¿cierto? Que Dios tiene para dar a su pueblo, pero como no tiene apóstol, como no tiene un padre apostólico, aleluya, ¿cierto? Entonces uno no puede gozar de las bendiciones de la herencia del Señor en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, eh, dan a entender, ¿cierto? Que sí o sí, para poder crecer, para poder avanzar, que todas las bendiciones espirituales que Dios tiene están determinadas por ello. Que si una iglesia no tiene a un apóstol, el reino de los cielos prácticamente está cerrado. Que si una iglesia no tiene un apóstol, esa iglesia es pobre. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Entonces ellos manipulan porque en el nombre de Jehová, todos estos falsos apóstoles que hoy día se están levantando en el nombre de Jehová pertenecen y tienen la misma característica que una secta.
tiempo atrás nosotros veíamos lo que era una secta. Una secta tiene una capacidad tremenda para no aceptar, ¿cierto? Y no conformarse con la palabra de Dios, sino que ellos siempre, una falsa secta tiende a que un hombre se levanta y ese hombre, ¿cierto?, tiene una capacidad para añadir o para quitarle porciones a la escritura para su propia conveniencia en el nombre del Señor. Y hacer de su imagen, hacerla muchas veces igual o mayor que la de nuestro mismo Señor Jesucristo y nuestro mismo Dios. Y también tienden ellos a contradecir, ¿cierto?, a refutar las mismas enseñanzas dadas por los mismos profetas y apóstoles de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Es decir, ellos introducen, como lo decíamos arriba en la base bíblica, nuevas herejías, nuevas falsas enseñanzas en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a su conveniencia y para su propia perdición en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, desde ya, querido hermano, amigo, usted que me está oyendo, yo le digo en el nombre de Jesús, esta actual, ¿cierto?, doctrina de la paternidad apostólica es falsa, hermano. Es falsa en el nombre de Jesús. Es totalmente falsa. Nosotros vamos a refutar bíblicamente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo por qué es falsa esta doctrina de la paternidad espiritual. Miren, vamos a ir aquí a dar unos par de citas bíblicas en el nombre del Señor Jesucristo para que usted entienda esto. Mateo 23:9 dice: y no llaméis Padre a vuestro, no llaméis Padre vuestro, ¿no es cierto?, Padre nuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, versículo 9. Evidentemente Jesús se refería a la paternidad espiritual. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, gloria a Dios para siempre. Así que cualquier charlatán en el nombre de Jesús que viene aquí a ocupar el lugar de Dios, que le venga a decir: oiga, ¿sabes que si tú no tienes a un apóstol, aleluya, tú no vas a poder ser dimensionado, tú no vas a poder prosperar? Tú es como que prácticamente si no tienes a un apóstol, gloria a Dios para siempre, los cielos de los cielos están cerrados. O sea, tú no puedes recibir absolutamente nada de parte de Dios porque tu iglesia no tiene un apóstol o porque tú no tienes o no estás bajo un apóstol. El Señor reprenda al diablo en esta hora en el nombre de Jesús. Y cuando alguien venga, hermano, y cuando alguien le quiere enseñar, usted tome esta cita bíblica. Mateo capítulo 23, versículo 9, en el nombre de Jehová Dios. Ellos, estos apóstoles de hoy en día, tienen la costumbre de querer colocarse en un lugar donde no tienen que estar puestos en el nombre de Jehová. Aleluya, mi alma te alaba. La bendición no viene por ello. Hermano, alma, usted que me está escuchando. Un apóstol, estos apóstoles actuales no tienen ningún poder en el nombre de Jehová porque estos apóstoles no los levantó nuestro Señor Jesucristo. Estos apóstoles se levantaron solo en el nombre de Jesús. Aleluya, mi alma te alaba. Así que la bendición no viene a través de ellos. La bendición de Dios no viene a través de ellos. En el nombre de Jehová Dios, santo es tu nombre. Aleluya. Nosotros tenemos un Padre, un solo Padre, y ese Padre es Jehová Dios de los ejércitos, y nuestro hermano es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, el primogénito entre todos nosotros, ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre, mi alma te alaba, Rey. Otro punto más, dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente en la oración modelo, el cierto nuestro Señor Jesucristo nos enseña a llamar Padre a nuestro Dios. Anteriormente él dice: aquí en la tierra nadie más llaméis Padre, porque acá el único Padre en el nombre de Jehová Dios es vuestro Padre que está allá en los cielos. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y después él mismo conduce, ¿cierto?, en la oración modelo, en el nombre de Jesús, a orar solamente a nuestro Dios como Padre, Padre nuestro. Gloria a Dios para siempre. Entonces, en el nombre de Jesucristo, hermano, entienda esto por la palabra de Dios que en esta hora se está siendo presentada en el nombre de Jesús. Estos hombres, estos falsos apóstoles, ellos lo que intentan, porque hay un espíritu del anticristo que está operando en ellos, y Satanás, el diablo, fue expulsado del cielo porque él quiso ser
igual a Dios en el nombre de Jesús. Él quiso ser igual que Dios en el nombre de Jesús y fue expulsado del reino de los cielos. Él juntamente con aquellos ángeles, ¿cierto? Que le siguieron en el nombre de Jehová Dios, aleluya, y fueron expulsados y se convirtieron en los demonios en el nombre de Jesús. Entonces hay que tener cuidado en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Otro punto más dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6, y porque sois hijos de Dios, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre, en el nombre del Señor. Aquí viene una cosa muy linda en el nombre del Señor, que prontamente lo vamos a estar ahí viendo un poquito más abajo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que espiritualmente en el nombre del Señor hay una señal muy potente en el nombre, algo que los apóstoles y que ningún ministro aquí en la tierra puede hacer, que es el sello, ¿cierto?, del Espíritu Santo sobre aquellos que creen en Jesús y espiritualmente pasan a ser hijos de Dios. Gloria a Dios para siempre. Esa intervención divina del sello del Espíritu Santo, ¿cierto?, de ese recogimiento a ser partícipe ahora y a ser llamados hijos de Dios, es algo solamente que Dios nos da a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del sello del Espíritu Santo. Aleluya, mi alma te alaba. Esa obra, esta acción no la puede hacer absolutamente ningún hombre, ni aun los apóstoles, ¿cierto?, ni los más grandes profetas pueden salvar, pueden obrar de tal manera, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, de intervenir en la vida de un ser humano para salvación, para que sean ahora hijos de Dios. No, esa redención, ese llamamiento, hijos de Dios, el sello del Espíritu Santo, solamente en el nombre de Jehová lo logró Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Es una intervención netamente divina en el nombre del Señor. Es decir, usted que me está oyendo, si nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros ahí automáticamente, cuando nacemos de nuevo, viene el Espíritu Santo al momento de creer y nos sella. En el nombre de Jesús, al momento de creer en Jesús, ¿cierto? Porque Jesús dijo, es necesario, ¿cierto? El que cree en mí tiene vida eterna, pero también el que cree en mí, ¿cierto?, es hijo de Dios, santo es su nombre. Viene el Espíritu Santo, lo sella, nace de nuevo, de agua y de espíritu. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y esa intervención es divina. Esa intervención para ser hijo de Dios tiene que intervenir Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie en la Biblia es llamado hijo de Dios, aleluya, por la intervención humana de algún ministro. No. Por eso es imposible, como lo dicen estos apóstoles hoy en día, que dice que si no tiene un padre espiritual apostólico, no tiene identidad espiritual de hijo. Eso es falso. Usted tiene y nosotros tenemos identidad espiritual de hijo solamente al momento, aleluya, de creer en Jesús. Al momento de creer en Jesús, usted y yo tenemos identidad espiritual de hijo, porque viene el Espíritu Santo, porque está la sangre de Jesús, porque está el Espíritu de Dios. Santo es tu nombre, Jehová. Por eso esto es falso en el nombre de Jehová. Es decir, que no basta con creer en Jesús, que no basta con que el Dios Padre envíe el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos falta con aquella obra divina, ¿cierto? Porque dice que Jesucristo, o sea, que Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo para con Él, en el nombre de Jesús. No basta con la obra de Jesús, sino que ahora lo que importa, lo que limita, lo que en el nombre de Jesús, aleluya, mi alma te alaba, lo que limita a una persona de ser llamado hijo de Dios y de tener herencia espiritual es que tiene que tener la imagen, tiene que estar sujeto a un apóstol. El Señor los reprenda por falsos y mentirosos. Nosotros no necesitamos esto, querido amigo, hermana, usted que me está escuchando. Esto es falso. Nosotros tenemos identidad espiritual en el momento mismo que nosotros creemos en Jesús. Desde ese mismo momento en que nosotros hemos creído en Jesús,
Sucede algo espiritual en nuestra vida. Viene el Espíritu Santo y nos sella. Nacemos de nuevo de agua de Espíritu. Hay una sangre que nos redime de pecado en el nombre de Jesús, a tal manera que viene el Espíritu Santo y nos adopta. Hay un sello de adopción en el cual nosotros ahora somos hijos de Dios y partícipes de esas bendiciones, herencias espirituales en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, mi alma te alaba. Santo es tu nombre, Jehová. Dice en Mateo 5, versículos 16 y 48. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas acciones glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí Jesús enseñaba a sus discípulos, ¿cierto?, en el nombre de Jehová, cómo ellos tenían que obrar para, ¿cierto?, agradar al Padre que está en los cielos. El mismo Jesús, en nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, el Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Emmanuel, el Cordero de Dios, el yo soy, el Cordero, la puerta, en el nombre de Jesús, la luz del mundo, la sal del mundo, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Aleluya, gloria a Dios para siempre. El mismo, ¿cierto? Él colocaba, ¿cierto? Se colocaba en un lugar inferior al Padre. Él reconocía en el nombre de Señor Jesucristo que el Padre, ¿cierto?, que ellos tenían que obrar de buena manera, comportarse como un hijo de Dios, ¿cierto?, para agradar al Padre. Entonces, si Jesucristo no se puso en esa posición, en el nombre del Señor Jesucristo, si Él no se puso en esa posición como se pone Maldonado, ¿cierto?, y estos falsos apóstoles, ¿por qué estos falsos apóstoles se colocan en esa posición? ¿Se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo en el nombre de Jesucristo? Si Jesucristo no habló, ¿cierto?, de darse como una posición sumamente como Padre espiritual, porque él mismo dice, a nadie más llaméis Padre, sino solamente a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesucristo es sumamente coherente con lo que Él está enseñando, porque si usted sigue la línea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ambas partes, Él reconoce que el Padre es Dios. El único Padre es Dios en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué estos charlatanes hoy día le quieren robar la gloria a Dios? ¿Qué es lo que hay dentro de ellos? ¿Qué espíritu opera en ellos en el nombre del Señor? Porque ellos le quieren robar la gloria. Si Jesús dice que a nadie llaméis Padre aquí en la tierra, santo es tu nombre, es porque entonces a nadie hay que llamar Padre. Y ningún verdadero ministro de Dios va a tener la osadía en el nombre del Señor, ¿cierto?, de querer colocarse como un padre espiritual. Una osadía como la tiene el Guillermo Maldonado. Si tú no tienes un padre espiritual apostólico, no tienes identidad espiritual de hijo. Y si no tienes identidad espiritual de hijo, entonces no tienes derecho a la herencia espiritual. Reprenda al diablo, charlatán mentiroso, hijos del diablo, en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre. No, mentira. Mentira en el nombre del Señor. Y se lo vuelvo a reiterar. Usted tiene herencia espiritual. Usted tiene identidad espiritual desde el mismo momento en que tan solo cree en Jesús. Aleluya. Desde el momento en que usted cree en Jesús, usted tiene identidad espiritual como hijo. Desde aquel momento en que usted cree en Jesús, usted tiene partícipe y es partícipe y tiene herencia espiritual en los cielos. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Rey. Santo es tu nombre. Isaías capítulo 63, versículo 16, dice, en el nombre del Señor, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Isaías 64, versículo 8. Oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tu mano somos todos nosotros. Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios, en el nombre del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 8. Por tanto no hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Entonces, nosotros vemos, ¿cierto?, las mismas expresiones de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se dirigía al Padre, cómo Él se colocaba en un momento, ¿cierto?, en una superior, en una posición inferior. En el nombre, pero Jesucristo reconoce la plena autoridad del Padre, ¿cierto? Y su lugar, ¿cierto? Su posición en lo que es la Santa Trinidad en el nombre del Señor Jesucristo.
Entonces, aquí vemos nosotros algo muy importante. Yo siempre digo en el nombre que la arrogancia, hermano. Aquí todo este tema de los apóstoles es arrogancia. Lo que opera en los apóstoles es el espíritu del anticristo, hermano. Lo que opera en los apóstoles, en estos falsos apóstoles, es arrogancia, es altiveza, es querer ser populares, es querer tener un lugar tal cual como el diablo. Satanás, el diablo, era un querubín protector, nada más que eso. Un querubín protector en el nombre del Señor. Eso era Satanás, el diablo, nada más, un querubín. Pero algo pasó, ¿cierto? En la mente, en el espíritu, ¿cierto? De Satanás, el diablo, y en un momento quiso ocupar un lugar que no le correspondía. En un momento quiso tener, ¿cierto?, una importancia que no le correspondía. En un momento él quiso ser algo que no es, ¿cierto? Quiso ser igual a Dios. Entonces estos apóstoles, porque son falsos en el nombre de Jesús, no solamente le basta con tener, ¿cierto?, un falso ministerio, un falso apostolado, sino que ellos quieren reverencia, ellos quieren exaltación, ellos quieren ser, ¿cierto?, como el centro de la bendición en la vida de sus discípulos, en el nombre del Señor. Y eso ya es la característica de una secta, porque un líder sectario, ¿cierto? Porque una secta necesita un líder, ¿cierto? Pero justamente el líder, ¿cierto?, tiene que llegar a ocupar ese lugar como de Dios. Que las bendiciones no son alcanzadas, sino solamente por ellos y a través de ellos. Y que si alguien no está bajo ellos o bajo él, ¿cierto?, está perdido, está turbado puede ser condenado, ¿cierto?, y no alcanzar ninguna de estas bendiciones. Entonces, es exactamente de esta misma manera el tema de la paternidad apostólica actual en este. O sea, si tú no eres tal cual, como usted lo vio acá, si tú no estás sujeto, si tú no tienes un padre apostólico, tú no tienes identidad de hijo, si no tienes identidad de hijo, entonces no tienes herencia espiritual. Entonces no puedes participar de las cosas espirituales porque te falta un apóstol. Entonces esto es falso, querido amigo, hermano, usted que me está escuchando en el nombre de Jesús. Yo no necesito un apóstol para ser bendecido. Querido amigo, alma que usted me está escuchando. Usted bíblicamente no necesita un apóstol en el nombre de Jesús. Aleluya, mucho menos los que ahora hay, porque los que ahora son falsos en el nombre de Señor Jesucristo, para ser hijo, para tener identidad de hijo en el nombre de Jesús y para ser partícipe, ¿cierto?, de la herencia espiritual. No. ¿Sabes lo que yo necesito para ser hijo espiritual? ¿Sabes lo que necesito para tener identidad como hijo, para tener herencia? Solamente necesito creer en Jesús. Nada más que eso, querido amigo. Necesito creer en Jesús, nacer de nuevo de agua de espíritu, y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, yo soy partícipe de estas herencias espirituales. Aleluya, Dios me selló con su Espíritu Santo en el nombre de Jehová. Yo ahora soy hijo de Dios. Y el Espíritu que está en mí, Él me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús, hermano. Así que reprenda esta falsa doctrina de la paternidad espiritual. Aquí dice, y como una conclusión, intentar diferenciar la paternidad salvífica, ¿cierto?, que redentora, ¿cierto?, de la paternidad espiritual apostólica, con dos padres espirituales, es una trampa semántica para atornillar una doctrina que no predicó la Iglesia en su tiempo apostólica, que fue el tiempo en que, por inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto?, se establecía y se concluyó el fundamento apostólico y profético, es decir, la preciosa revelación de la palabra de Dios, glorioso, sobre la cual, ¿cierto?, es levantada la iglesia como edificio y del cual Jesucristo es la piedra angular. Con Juan el Bautista y el apóstol Juan, el último de los profetas y el último de los apóstoles, ¿cierto?, con autoridad profética y apostólica, respectivamente, se termina de construir este fundamento, ¿cierto?, porque el último grande de los profetas fue el apóstol Juan, así lo dijo el Señor Jesucristo. Y la última revelación de la iglesia, del fundamento del canon bíblico, fue el apóstol Juan en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí se termina el canon bíblico, hermano. En un momento vamos a hablar, ¿cierto? Y estamos hablando en el nombre del Señor Jesucristo acerca de la infalibilidad de la Escritura, justamente del canon del Antiguo Testamento, ¿cierto?, y su relación con los profetas. Y en el nombre del Señor Jesucristo, el canon del Nuevo Testamento, ¿cierto?, y la canonicidad apostólica, ¿cierto?,
cuán importante fue la labor de ambos dos, ¿cierto? Para concluir toda la Biblia, ¿cierto? El canon bíblico. Pero aquí hay algo importante, hermano. O sea, nosotros tenemos que entender que la paternidad redentora viene del Padre. Que la paternidad salvífica para salvación, para perdón de pecados, para restauración, para salvación del ser humano, solamente es de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, mi alma te alaba. Por eso es el Padre, Jesucristo el Hijo, y puede ser todo el Espíritu Santo. Y nadie, ningún ministro aquí en tierra, ningún ministro sano, ningún ministro de verdad, ningún ministro en el nombre de Jesús va a ocupar o se va a atrever a ocupar el lugar paterno, ¿cierto? Redentor, salvífico de nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya, y mi alma te alaba, eso es imposible. Yo creo que nadie, hermano, va a tener tal osadía de decir, sabes que si tú no me tienes a mí, entonces tú no vas a poder crecer. O sea, piensa, hermano, es como que si yo te diga, mira, si tú no crees en mí, si tú en el nombre de Jesús no te sujetas a mí, entonces tú no tienes identidad espiritual. Tú no vas a tener herencia espiritual. O sea, ¿quién soy yo en el nombre de Jesús, hermano? ¿Quién soy yo? Yo no, el ser humano sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo no es nada, hermano. Eso es arrogancia, eso es mentira, es una locura en el nombre de Jesús que se levantó, ¿cierto? A través de estos espíritus engañadores, en la arrogancia, en la altiveza, en el corazón de estos falsos apóstoles de hoy en día, hermano. Por eso yo digo en el nombre de Jesucristo, la única paternidad redentora es de nuestro Señor, es de Jehová, Dios de los ejércitos, tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y aquí viene lo otro en el nombre del Señor. Dice, si tú tienes problemas para llamarme a mí Daddy o Padre, ¿cierto? Entonces tú tienes un grave problema de sumisión en tu vida. Eso es otra artimaña que ocupan dice la palabra que hay que probar los espíritus si son de Dios y no son de Dios. En el nombre de Jesús no se le puede decir amén a cualquier cosa. Usted tiene que comprobar conforme a la Escritura. Comprobar toda la enseñanza, querido amigo, hermano, que usted me está dando. Probar los espíritus si son de Dios y no son de Dios, dice el mismo apóstol Juan, hermano. Entonces usted tiene que tener cuidado en el nombre de Jesús. Aquí viene otra parte importante, que es lo que ellos buscan de una forma, ¿cierto? Hacer entender, o sea, a través de la paternidad espiritual ellos dan a entender que aquel que no tiene a un apóstol, aquel que no está sujeto a un apóstol, en el nombre del Señor, ¿cierto? Ellos son huérfanos espirituales. Así a mí me lo presentaron este matrimonio, ¿cierto? Que quiso que yo me uniese a ellos en el nombre del Señor y fuese partícipe de este movimiento apostólico. En ningún momento lo acepté, en el nombre del Señor lo rechacé. Pero ellos a través de un estudio elaborado que ellos tenían, con citas bíblicas ahí arregladas, ¿cierto? Me dan a entender que lo que yo necesitaba para ser dimensionado, que lo que yo necesitaba era estar bajo un apóstol. Y que si yo no estaba bajo a un padre apostólico, yo espiritualmente era un huérfano, estaba pobre. Nunca iba a poder alcanzar, iba a ser un mediocre en el nombre del Señor. Entonces, la otra parte de la paternidad, ¿cierto? Es la huerfandad. O sea, si tú no tienes dentro de esta doctrina, de esta falsa doctrina de la paternidad espiritual, si tú no tienes a un padre apostólico, entonces tú eres un huérfano en el nombre del Señor. Si tú en el nombre de Jesús Jesucristo, ¿cierto? No estás bajo un apóstol, eres un huérfano. Y ahí empiezan, y usted va a escuchar y va a entender por qué en este movimiento de los renovados todos dicen papito, padres espirituales aquí.
padre espiritual allá. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jehová. Eso pasa por ser ignorante en la Escritura. Eso pasa por ser neófito, querido hermano, en el nombre de Jesús. Aquí no hay papito espirituales ni papito aquí. El único Padre espiritual es el Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús, y no hay más. Aleluya, mi alma te alaba por estas cosas, por la paternidad apostólica, por la huerfandad espiritual. Usted entiende ahora por qué en esta iglesia renovada empiezan todo con la tontera esa, ¿cierto? En el nombre de Jesús, de ser Padre papito espiritual. Un beso a mis padres espirituales. Yo he visto esa cosa, hermano, es patética en el nombre, es patética. Perdóname que se lo diga, pero me llega a dar vergüenza. Algo, ay, no sé, pero me duele la cabeza en el nombre de Jesús de ver tanta cosa, hermano, de los, ¿cómo lo llaman? Padre, en el nombre de Jesús, y son seres humanos. Son personas con fallas, con pecados, con errores. No tiene, el ser humano no tiene poder para salvar ni para hacer crecer, no tiene poder para nada. El único que tiene poder para salvar, para redimir, para perdonar, para transformarnos, para hacernos crecer, para, aleluya, santificarnos, ese es Dios, es Cristo y el Espíritu Santo en el nombre de Jehová Dios y nada más, hermano. Pero estos usan. Ellos dicen, ellos enseñan, ¿cierto? Que sin apóstol no hay paternidad espiritual. Sin apóstol no hay identidad de hijo. Sin apóstol no hay herencia espiritual. Y si usted no acepta a un apóstol y si tiene problemas de llamar a un apóstol como padre, usted es un rebelde. Usted es un huérfano. Usted es un pobre. Usted es un miserable. Porque así me lo dieron a entender aquel matrimonio que me quiso, ¿cierto?, para que yo trabajase con ellos. En el nombre de Jesús. Reprenda al diablo en esta hora en el nombre de Jesús. Dice, el huérfano espiritual. El nuevo movimiento apostólico del decreto, del yo profetizo, del paterno dimensionado, el que yo te dimensiono, que vamos a dimensionarnos en el nombre. Son todos los términos que tú usas en el nombre de Jesús ahora. El Padre apostólico, Padre, el yo decreto, el decreto sanidad, el yo te profetizo, aleluya, que te voy a dimensionar, dimensionado. Reprenda al diablo todas estas mentiras en el nombre de Jesús, porque son puras mentiras y engaños en el nombre de Cristo. Pronto también hay un estudio bíblico del yo decreto y el del yo profetizo y de la dimensión por el nombre de Jehová Dios. Puras cosas vanas, hermano, puro engaño, puras mentiras, pura hipocresía, puro engaño, pura arrogancia, pura altiveza de estos falsos ministros en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, mi alma te alaba. Pura arrogancia, pura sandez en el nombre de Jesús. El Señor los reprenda, porque este canal, hermano, por eso se llama Estudios Bíblicos Pentecostales en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque aquí nosotros tengo un compromiso fiel de predicar la sana doctrina para con nuestro Señor Jesucristo. Guste a quien le guste en el nombre de Jehová Dios, pero tenemos que decir las verdades en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, y mi alma te alaba. ¿Cierto? No solo se conforma con traer nuevas y falsas enseñanzas, sino también con buscar de muchas maneras validar sus torcidas doctrinas. Y una de ellas, ¿cierto?, para validar la doctrina de la paternidad, es justamente la doctrina de la huerfandad espiritual, una doctrina torpe y torcida en el nombre del Señor. Bueno, entendemos, ¿cierto? Vamos entendiendo en el nombre del Señor que dentro de la doctrina de la paternidad, ¿qué es lo que se busca? Se busca, ¿cierto?, establecer y validar la imagen del apóstol. El único que da la paternidad espiritual es un apóstol dentro del movimiento de esto renovado. Ya usted ni piense que va a ser un pastor. No. Pastores, los pastores son fome, los pastores son cosa poca. Un pastorcito. No, es apóstol. El apóstol, el apóstol, él es el que da la paternidad. O sea, solamente quienes dan paternidad espiritual, los apóstoles. El apóstol. Entonces, el apóstol da la paternidad espiritual. Cuando hay un apóstol en tu iglesia y tú te sujetas, tú ahora eres un hijo y puedes ser partícipe, ¿cierto?, de la herencia espiritual. Entonces, si tú no tienes un apóstol, si tú
Y si nosotros no tenemos un apóstol, entonces nosotros, ¿qué somos? Huérfanos espirituales. Gloria a Dios para siempre. Esta doctrina intenta lo siguiente. Uno, validar, ¿cierto?, la necesidad de reconocer la paternidad del supuesto apóstol. Colocar al apóstol como un ser divino, sobrenaturalmente, el ungido que te dimensiona, el ungido que te da paternidad, el ungido por el cual provienen las únicas y grandes bendiciones. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. 3. Todo aquel que no reconoce al apóstol y su paternidad no puede ser partícipe de la herencia espiritual. Sin un padre apostólico eres un huérfano. Esa es la esencia, ¿me entiende? Entonces, una cosa lleva al otro. Por eso es que muchas veces usted va a escuchar y va, estos mensajes nuevos, va a hablar de la huerfandad espiritual. Eso es mentira, querido hermano, amigo, que usted me está escuchando en el nombre de Jesús. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, de prestar atención a estas cosas en el nombre de Jesús. Porque si usted cree en esto, escuche bien lo que le voy a decir en el nombre de Jesús. Si usted cree en esta doctrina, en el nombre de Jesús, usted lo que está colocando ¿cierto?, a un apóstol, está colocando a un hombre a un nivel igual o mayor que Dios. Y eso es falso, porque el único Padre es Dios. Entonces, usted no se deje engañar, amigo. Desde el momento que usted le dice amén a esta doctrina, usted lo que está haciendo es colocando a un apóstol al mismo nivel que Dios, siendo que Jesucristo lo prohibió. Jesucristo lo dijo: a nadie llamáis Padre aquí en la tierra, porque su único Padre es nuestro Dios que está en los cielos. A Él solamente se le llama Padre, en el nombre de Jesús. O sea que aquí en la tierra no hay ningún digno de ser llamado Padre. Por eso ese Papa Católico, el Señor lo reprende. Tampoco el Santo Padre. ¿Qué Santo Padre en el nombre de Jesús? No, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Rey. Refutación bíblica. Aquí vamos ya en el nombre de Jesús. 1. Tal enseñanza nunca la predicó y enseñó ningún profeta y apóstol. Ningún profeta puede poner ninguna cita bíblica, por mano. Nadie. Absolutamente ningún profeta y ningún apóstol, aleluya, de los verdaderos, en el nombre de Cristo, enseñó esta doctrina de la paternidad y la huerfandad espiritual en ninguna manera, en el nombre de Jesús. En ninguna manera. Aleluya, mi alma. Nadie. No, esa doctrina es falsa y es nueva. Gloria a Dios para siempre. 2. El mismo Jesús enseña que a nadie llamen Padre. Se lo vimos en Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno, ¿cierto?, es vuestro Padre, el que está en los cielos. Este habla, ¿cierto?, de aquel significado espiritual, porque cuando se le acercan las personas y le dicen Padre, Padre bueno, a Jesús le dicen no, y Jesús dice no me llamen nadie Padre aquí en la tierra. O sea que el único Padre es Dios que está en los cielos, ¿cierto? Pero hablando, ¿cierto?, de aquel significado espiritual, hermano, ¿cierto? Porque cuando se acerca la gente, le dice, los discípulos, oye, Jesús, le dice, ahí viene están tu familia, están tu hermano. Le dije, no, le dijo Jesús, mi familia, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Gloria a Dios, santo es tu nombre, ¿cierto? Porque yo puedo llamar a mi papá, a mi mamá, a ellos, porque son mis padres terrenos. Pero yo reconozco que ellos no son mis padres espirituales, ¿me entiendes? El único padre, yo realmente, la única persona que llamo padre es Dios. Padre Santo, Padre mío, Papito, ayúdame. En el nombre del Señor, Padre nuestro. Entonces uno entra a la oración a través de Cristo, pero lo ora al Padre. En el nombre de Jesús. Yo tengo claro la posición de Dios. Y sé que aquí en la tierra no hay nadie, hermano, ni un ser alguno que pueda ocupar su lugar. En el nombre de Jesús. Otro. Existe, ¿cierto? Sí, es cierto, un término filial, afectivo, en que se puede llamar padre e hijo. La Escritura, en una condición de maestro y tutor, en el afectivo uso del término, ¿cierto? Lo vemos a través del apóstol Pablo y Timoteo, como aquí dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí nosotros vemos, escuchen bien, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces mismo aquí el apóstol Pablo menciona
en un aspecto como de afectivo, de cariño, ¿cierto? Pero no él ocupando un lugar como de Dios, ¿cierto? De ser un padre apostólico, ¿no? Que él se lo había ganado a través de unas prédicas y que ese joven Timoteo se había formado un lazo tan íntimo, tan lindo, tan cercano que Pablo vio en él como un hijo en el nombre del Señor y Timoteo vio, ¿cierto?, como ese padre físico, espiritual, cristiano, porque el Timoteo tenía un padre gentil. Entonces se formó un lazo tan lindo entre ellos dos en el nombre del Señor, de un afecto físico y que contribuyó, ¿cierto?, como maestro y tutor, maestro y discípulo en un compañerismo sincero, pleno, ¿cierto? En lo que fue la obra misionera del apóstol Pablo, que fue Timoteo, un fiel colaborador de él. Pero en ninguna parte, ni en el mismísimo apóstol Pablo, habló ni enseñó la paternidad espiritual, hermano. Nunca. Nunca, 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 en el nombre del Señor Jesucristo. Punto número 4. El único, perdón, el único que da el crecimiento espiritual, ese es Dios, hermano. Eso es muy importante de entender. El crecimiento espiritual, qué lindo esta parte, hermano. El crecimiento espiritual, entre comillas, dimensionado, como le dicen algunos. No, el crecimiento espiritual, el único que lo da es Dios. Aquí le mismo dice, 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el nombre de Jesús. O sea, el único que da crecimiento espiritual es Dios. Por eso aquí nuevamente reprendemos, hermano. Usted no va a crecer. Eso es falso en el orgullo, en la arrogancia de estos apóstoles, donde ellos dan a entender que prácticamente tú vas a crecer si te sujetas a ellos, tú vas a ser dimensionado, ¿cierto? Porque tú necesitas a un apóstol. Eso es mentira. Aquí dice, escuchen bien, el trabajo del apóstol Pablo. Yo planté, dice Pablo, apóstol, yo planté. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces el mismo apóstol Pablo, en su autoridad como apóstol, en el nombre de Jesús, él dice que él solamente plantó. Y él se pone, ¿cierto? Yo planté, Apolo regó, y se colocan como en el nombre del Señor, ¿cierto? Como uno hace un oficio. El apóstol hizo un oficio, él plantó, ¿cierto? Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios en el nombre del Señor. Entonces, ese es el lugar de un siervo, hermano, nada más. Son servidores. Son servidores en el nombre de Jesús. Yo planté, Apolo regó, pero aquí el más importante, aquí el que si no mete la mano la cosa no prospera. Aquí aquel que no va adelante la cosa no hay victoria. El que no ve la ciudad, ¿cierto? En vano ve al guardia, dice el Señor. Aquí el que tiene que estar para que esto prospere, para que esto crezca, aleluya, gloria a Dios para siempre, ese es Dios. De esa forma Pablo lo dice, yo trabajo, Apolo también trabajó, nosotros dos trabajamos, nos esforzamos en el nombre del Señor Jesucristo, pero aquí el que tiene que dar el crecimiento y el único que puede dar el crecimiento para que la iglesia prospere, para que tú crezcas, para que nosotros crezcamos, ese es Dios. Ningún apóstol puede hacernos crecer, ningún ministro humano nos puede hacer crecer. El que da el crecimiento espiritual, ese es Dios en el nombre de Jesús. Entonces nuevamente reprendemos, ¿cierto?, la falsedad de estos falsos apóstoles que prácticamente ellos ocupan este lugar. Dan a entender que tú creces espiritualmente si te sujetas a ellos. La única forma de crecer es ser dimensionado, ¿cierto?, a través de un apóstol. El Señor lo reprenda porque el único que da el crecimiento, ese es Dios en el nombre de Jesús. Otro más. 5 dice, desde el primer momento en que el creyente cree en Jesús, ¿cierto? Y se produce el nuevo nacimiento y viene el sello del Espíritu Santo, somos adoptados por Dios, somos hijos de Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Qué bonito esto en el nombre del Señor.
Nosotros al momento de creer en Jesús, ¿cierto? Se nos dio un espíritu, que es el Espíritu Santo. Y aquí en Romanos le habla justamente como el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba Padre. ¿Esto qué quiere decir? Es verdad, escuchen bien, que hay personas que son huérfanos, espiritualmente hablando. Pero ¿quiénes son huérfanos? Los inconversos, por hermano. ¿Sabes que bíblicamente quiénes son huérfanos? Que son todos aquellos que no tienen al Padre como Padre, como Dios. Y si no tienen al Padre como Dios, significa que no han creído en Jesús. Aleluya, que el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos para adoptarlos, ¿cierto? Para tomarlos, para colocarle el sello, ¿cierto? De ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son huérfanos espiritualmente hablando? Espiritualmente son huérfanos todo aquel que no ha creído en Jesús, todo aquel que no ha recibido el espíritu de adopción, todo aquel que no tiene a Dios como único y verdadero Padre. Es decir, son gente muerta en delito y pecado. Son todo aquel que está bajo esclavitud de Satanás el diablo. Es todo aquel incrédulo que no ha creído en Jesucristo. Esos son huérfanos verdaderamente. Pero si usted y yo hemos creído en Jesús, nosotros no somos huérfanos. Nosotros no podemos ser huérfanos, porque en mí, en nosotros, aleluya, gloria a Dios para siempre, está operando el espíritu de ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos, abra Padre en el nombre del Señor, aleluya, mi alma te alaba. Hay un Espíritu Santo en nosotros que nos da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, santo es tu nombre Jehová. Entonces nadie es huérfano, por eso reprendemos, ¿cierto? Esa falsa doctrina, hermanos, de ser huérfanos espirituales, porque no tenemos un apóstol. Mentira en el nombre de Jesús. Mentira, mentira, mentira. Usted y yo, como tal cual, desde aquel momento en que creímos en Jesús, desde aquel momento en que vino el Espíritu Santo, nosotros somos hijos de Dios. De aquel momento en que nacimos de agua y de espíritu, nosotros somos hijos de Dios. Santo en el nombre de Jehová. Y hay un espíritu de adopción en nosotros. Aleluya. Dice acá, 6. Jesús prometió a través del Espíritu Santo que no nos dejaría huérfanos. Juan capítulo 14, versículo 18, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, del Consolador. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, si el mismo Cristo habla que no nos va a dejar huérfanos, hermano, en el nombre de Jesús, aleluya, mi alma te alabas. Si usted cree en la doctrina de la huerfandad espiritual, si usted cree en la doctrina de la paternidad espiritual, es porque realmente usted no ha conocido a Dios, porque usted no ha conocido a Cristo, porque usted no ha conocido al Espíritu Santo, porque usted desconoce la palabra de Dios. Santo es su nombre. Aleluya, mi alma te alaba. Jesucristo dijo que en el nombre de Jesús Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Santo es tu nombre, Jehová. Aleluya, hermano. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo usted puede aceptar que un apóstol sea su padre espiritual? ¿Cómo usted va a aceptar que un hombre ocupe y usted le diga y lo reconozca como un padre espiritual? Eso está mal, eso es herejía, eso es falsa doctrina, eso es apostasía en el nombre de Jesús. A nadie llaméis padre aquí en la tierra, sino solamente vuestro Padre que está en los cielos. Y no nos dejaré huérfanos. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y tienen el espíritu de adopción. Mi alma te alaba, hermano. Aleluya, en el nombre de Jesús. Punto número 8. Punto número 7 en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Punto número 7 en el nombre del Señor. Lo arreglo. Punto número 7. Para crecer sanos en la fe se necesita la sana palabra. En el nombre de Jesús. Y dice así. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 al 3. Dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué bonita en el nombre, qué bonita esta palabra, hermano. O sea, nosotros teníamos que desear como niños, hermano, la sana palabra.
la verdadera palabra de Dios, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, para crecer, para salvación, si es que verdaderamente hay toda la benignidad del Señor. Querido hermano, hermana, usted que me está escuchando, esta es palabra de Dios no adulterada. ¿Me entiende? Esta es palabra de Dios. Esta palabra en la cual usted le está escuchando en el nombre del Señor Jesucristo, que ningún apóstol, ni los profetas, ni los apóstoles ocuparon un lugar en el nombre de Jehová de divinidad. No, 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 no. El único Padre es nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Al único que hay que llamar Padre es espiritualmente hablando. Aleluya, en un reconocimiento de crecimiento, de desarrollo, de salvación, de redención, de poderío espiritual, de crecimiento espiritual, ese es Dios. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Rey. Ningún apóstol, estos falsos apóstoles son mentiras. La doctrina de la paternidad y la huerfandad espiritual es mentira en el nombre de Jesús, porque toda persona, bíblicamente, ¿quiénes son los huérfanos? Aquellos incrédulos. Todo aquel que no ha creído en Jesús es un huérfano. ¿Por qué? Porque no tiene al Padre como Dios. En el nombre de Jesús mi alma te alaba. Por eso son huérfanos. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Aleluya, sí, son huérfanos. Gente incrédula y pecadora. Pero si usted tiene a Cristo, pero si yo tengo a Cristo y he creído en Él y he nacido de agua de Espíritu y el Espíritu Santo ha venido en mí, me ha sellado. Yo soy hijo de Dios. Yo, aleluya, sé porque tengo el Espíritu Santo y me da testimonio de que soy hijo de Dios. Jesús me lo dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 18, que no me dejará huérfano en el nombre del Señor. Aleluya, mi alma te alaba. Esto es palabra de Dios. Es palabra de Dios porque aquí reconocemos y enseñamos conforme a la palabra que todo siervo, aún el mismo apóstol Pablo, él plantó. Apolo regó, pero aquí el que da el crecimiento es solamente Dios. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba. Colocamos a Dios en alto, colocamos a Cristo en alto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso en esta hora nosotros y acá denunciamos abiertamente y decimos en el nombre de Jesús que la doctrina de la paternidad y la huerfandad espiritual es falsa, demoníaca, hereje, apóstata, mundana, pagana, demoníaca. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Rey. Es falsa, hermano. Por eso yo le invito en esta hora, en el nombre de Jesús, a volverse a Dios. Busque una iglesia de sana doctrina. Busque una iglesia en el nombre de Jehová Dios, en el cual se predique completamente la sana doctrina. Si usted está en una iglesia a donde están con los apóstoles, sálgase, hermano, sálgase, se está perdiendo porque si usted reconoce la autoridad apostólica, usted está reconociendo que Él es como su divinidad, usted está reconociendo que su crecimiento depende de Él, usted está reconociendo que usted es huérfano, que usted necesita un apóstol, que usted no tiene, y se está colocando como en un lugar como nuestro Señor Jesucristo, porque nuestras herencias, nuestras bendiciones espirituales provienen a través de Jesucristo. Nosotros vamos al Padre a través de Jesús. Nosotros somos salvados a través de Jesús. Nuestros pecados fueron perdonados a través de Jesús. Nosotros somos salvos a través de Jesús. Nuestras bendiciones espirituales vienen a través de Jesús. Aleluya, mi alma te alaba. Nosotros tenemos abogado para con el Padre a través de Cristo Jesús. Entonces, en el nombre de Cristo, hermano, ¿entiende usted? Usted colocarse bajo un apóstol es prácticamente estar diciendo que todo el sacrificio de Jesucristo no es importante, porque usted lo que necesita para crecer, para ser partícipe de su herencia espiritual, es un apóstol. Y eso es mentira, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, querido hermano, hermana, usted que me está oyendo, oro a Dios que si usted me está escuchando y en el nombre del Señor Jesucristo, a lo mejor usted está y pertenece a este movimiento apostólico renovado en el nombre de Jehová, de los apóstoles, de los pactos, de todas estas cosas, en esta hora este mensaje puede haber llegado a su corazón en el nombre de Cristo y hablarle. Yo siempre digo, aquí yo prediqué la palabra del Señor, pero el resto, aquel que convence de pecado, aquel que abre el entendimiento, ese es trabajo del Espíritu Santo. Hemos predicado en esta hora en el nombre de Jesús, hemos hablado y hemos denunciado, bíblicamente refutado, ¿cierto? Que la paternidad apostólica es mentira, es antibíblica. Y que igualmente la huerfandad espiritual también es mentira en el nombre del Señor, es falso. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, este ha sido el mensaje del día de hoy.
Espero que haya sido de mucha bendición. En el nombre de Jesús Jesucristo se despide el hermano Joaquín Cid y que el Dios de paz les bendiga. Síganos, ¿cierto? Suscríbase en el canal de YouTube, Estudios Bíblicos Pentecostales. Síganos por Facebook en el mismo nombre, Estudios Bíblicos Pentecostales, en el nombre del Señor Jesucristo. Y que el Señor de paz le bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén en el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos. Amén y amén.